Vamos con los cambios de gabinete, ¿les parece? Dale. Se designó por primera vez desde la recuperación democrática a un ministro de Defensa que es militar. Vamos a ver el comunicado. Efectivamente, como vos decías, la oficina de presidencia del presidente, de la oficina de prensa del presidente decía que por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango de su escalafón estará al frente del ministerio. Tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante. Lo tengo acá, a ver, ¿dónde dice esto? En el tercer párrafo. La doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo. Bullrich. Sí, acá dice que la nueva ministra va a aplicar la doctrina Bullrich porque cambiaron el ministro de Defensa y la ministra de Seguridad. El de Defensa, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como nuevo ministro de Defensa. Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado, bueno, lo que decía Sof, las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante. Claro, ellos no solamente son conscientes de que es un cambio con respecto a lo que viene pasando desde la recuperación democrática, sino que esperan que esta sea la nueva norma, que haya un militar en ese puesto. Me pregunto si diría lo mismo con un gobierno peronista. Imagínate, me lo pregunto. Si fuera, y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. El debate en el que vos querías entrar. La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere una fuerza de seguridad y fuerzas armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas. Pero claro, acá cabe la pregunta de si no estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que está diciendo, que es politizar a las fuerzas militares, justamente trayendo un militar e incorporándolo en una función política. Porque no estamos en un momento de gobierno de coalición, en donde no importa, o sea, estamos en un gobierno en donde se ha destacado más de una vez que primero tenés que hacerle caso a Milei para ocupar el rol en el que estés. Sí, yo creo que pasan las dos cosas, ¿no? Pasa esto de que es verdad que tiene que haber algún tipo de reconciliación de esa parte más progresista de la sociedad con la idea de unas fuerzas armadas y de seguridad democráticas que puedan funcionar para asegurar la democracia. Y por otro lado, que este es un gobierno que siempre que habla de la última dictadura militar, habla de esa dictadura reivindicando o por lo menos poniendo todo el peso de la responsabilidad en los grupos insurgentes o guerrillas. Claro, ni un poco, ni un lado, ni tampoco. Entonces, no sé si vos sos el mejor ejemplo de gobierno encargado de hacer esa reconciliación, básicamente porque sos muy tendencioso. No tenés una mirada, me parece, justa con respecto a la historia de lo que pasó, sino que viene siendo parte de una estrategia de tratar de cambiar la historia. Eso es lo que vimos de Milei desde el debate en adelante, ¿no? Y poniéndose también en jaque o cuestionando la decisión del juicio de las juntas y demás, que fueron decisiones de la justicia. No fue que a Estela de Carlotto se le cantó y a partir de ahí dijo, sino que fue la justicia también llevando adelante un proceso de memoria verde y justicia, justamente. Claro, pero el gobierno no reivindica ese proceso judicial. Todo lo contrario. Lo cuestiona, claro. Lo cuestiona y de hecho tuviste diputados del bloque de La Libertad Avanza haciendo una visita a los genocidas presos y presentándoles un proyecto para liberarlos, con lo cual ese es el contexto en el cual se da esta designación. Y también aparece la idea de, no es solo el gobierno, sino que es la persona que están designando, que es Presti, que es que hijo, está una del Presto, que es hijo de Presti, que Roque Presti, que fue uno un militar de cargo durante la dictadura militar. Sí, pero en La Plata, en uno de los circuitos más cruentos, en donde incluso sucedió la doble desaparición de Jorge Julio López, que se desapareció en dictadura y después también desapareció en democracia y sigue desaparecido hasta el día de hoy. No es que es justo, o sea, es uno de los circuitos más pesados y en donde también ni la policía abrió sus archivos, ni se terminaron de resolver muchos conflictos y hay muchas de esas estructuras de poder que se siguen reproduciendo y que se siguen sosteniendo hasta el día de hoy. En eso es donde hay que decir, bueno, ojo acá.
Como Claro. no es algo inocuo. No, y es también, separándolo de su padre, que es Carlos Roque Presti, que estaba a cargo del área de La Plata, el área operacional 113. Los militares dividieron el país en áreas operacionales. Dentro de eso había centros clandestinos como La Cacha, Arana y Comisaría Quinta. Está acusado de haber cometido torturas, de haber participado en desapariciones. El padre de Presti y Presti, el hijo, nunca se manifestó públicamente sobre eso, lo cual genera todo un ruido. La verdad que genera un ruido. Digo, más allá de esa idea de que lo deseable es que las fuerzas de seguridad estén incorporadas dentro de la democracia y formen parte del proyecto democrático, la verdad es que esto parece no ser eso, más que nada por la persona que está involucrada. Si Presti saliera a hablar del tema, a condenar el accionar, por ahí no de su padre, pero de la última dictadura militar, en conjunto, y decir que su proyecto es muy distinto a ese, sería otra cosa, pero no pasa eso. Si él saldría a hablar con las personas que lo critican ahora de organismos de derechos humanos, por ejemplo Estela de Carlotto, por ejemplo Hijos, y trata de tender puentes con esos organismos, asegurándoles que lo que él viene a hacer es algo profundamente democrático, sería otra lectura, pero lo que pasa no es eso. Y ahí me parece que es donde está el ruido. Es loco porque también se plantea un lugar o un pedido de reconciliación de esta reivindicación y desdemonización de las Fuerzas Armadas, a la vez que se avanza en una demonización, en un desfinanciamiento, en un tratar de locas de nuevo, digamos, como en una demonización de los organismos de derechos humanos y de las luchas, como que no es igual las posiciones como para que esa reconciliación se dé. Acá veo un posteo de Hijos Capital. Alberto Presti, el nuevo jefe del ejército, esto retoma la denuncia que había hecho Hijos y distintos organismos de derechos humanos cuando Presti fue designado como jefe del ejército. Porque no es que esto aparece ahora, sino que fue cuando fue designado jefe del ejército y después ahora cuando es ministro de Defensa. Alberto Presti, el nuevo jefe de ejército designado por el gobierno de Milei, es el hijo de Roque Carlos Presti. Durante la dictadura genocida fue coronel, murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad. Denunciaba Hijos en aquel momento. La de la foto es Clara Naí, que sigue desaparecida, era la nieta de la Checha Mariani, una de las abuelas, Claro. que falleció hace poco, que también era militante dentro de La Plata. ¿Qué es esto? Es una mujer que tiene 44 años y al día de hoy no sabe cuál es su identidad. Hijos tuitea: ayer Alberto Presti será el nuevo ministro de Defensa. Es la primera vez de la recuperación de la democracia que ese lugar será conducido por un militar. Su padre, Roque Carlos Presti, estuvo acusado por delitos de lesa humanidad. Y claro, después hacen un hilo en donde detallan todos los crímenes cometidos por ese padre y la falta de información que hay sobre el paradero, por ejemplo, acá de Clara Naí. De Clara Naí. Y creo que acá está el tema, que es que el hijo nunca habló ni sobre el accionar del padre ni sobre el accionar de la última dictadura militar, en un gobierno que además aparece reivindicando mucho de lo que hizo esa última dictadura militar y negando los juicios. Por eso es que me parece que me parece que es justo que los que son las víctimas de esa dictadura presenten las dudas que están presentando y que haya una parte de la sociedad preocupada por los derechos humanos y por el avance sobre esos derechos que también salga a manifestar preocupación. Me parece que al mismo tiempo, podría ser que un militar ocupando un cargo dentro del Ministerio de Defensa no vuelva a repetir lo que ocurrió en la última dictadura y que no use las armas para... O sea, coincidimos que en ese entonces los militares hacían política interna, o sea, se encargaban de la represión interna, cuando la función del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas es defensa externa. Claro, pero... Así que no debería. No debería, pero Claro. alguien te podría decir, esto lo pone un poco más cerca de poder hacerlos en el caso de que haya una crisis y poder hacerlo. Digo, ¿por qué? Creo que no pueden por ley, pero... No, seguro. Pero si vos conducís el Ministerio de Defensa, tenés mucho más poder como para intervenir ilegalmente
a través del uso de las fuerzas militares. Estás metido dentro del gobierno. No, sobre todo porque al día de hoy esta doctrina Bullrich es la que permite este entrecruzamiento entre fuerzas que deberían ocuparse de lo externo, que están en lo interno. Por ejemplo, con la lucha contra el narcotráfico, en ese mismo comunicado que leíamos antes, se indicaba en donde en Rosario no solo fueron gendarmes, que son fuerza de frontera, sino que también avanzaron en cierto punto con lo que se tenga de el ejército. A mí no me parece menor que en un contexto en donde vemos un avance de Estados Unidos en Latinoamérica, en donde están bombardeando las costas de Venezuela por una cuestión estrictamente ideológica y política, que Argentina tenga que tener una buena defensa, me parece fundamental. Me parece que es una discusión que se tiene que dar. Me parece una estupidez del progresismo la discusión de la seguridad. E incluso yo le digo canas y milicos a los canas y milicos, digamos. Y también, al mismo tiempo, exijo que esos policías o esos integrantes de la fuerza que hoy en día continúan en sus roles de poder, que no solamente estuvieron involucrados en la dictadura, sino que también, por ejemplo, pienso en la policía bonaerense, y pienso que son parte de la maldita policía y que también en base a eso tienen muchas respuestas que dar, que la justicia se las tiene que exigir, que la sociedad se las tiene que exigir si es que la justicia no está, pero no es algo que tiene que ir todo junto, o sea, tiene que ir todo junto, la profesionalización de la fuerza, el equipamiento. Para mí no está bien que la policía llegue a una situación en donde en 2013 se acuartalan en Córdoba, o en 2018 fue, o en 2021 cuando le hicieron ese abrazo simbólico también al gobierno de Axel Kicillof para que les aumenten los sueldos. Eso es un problema. Alberto directamente, pero la policía bonaerense. Entonces, bueno, por eso me parece que es una discusión interesante, y es importante tenerla, es importante estar atentos a eso. Y al mismo tiempo me pasa lo que me viene pasando con todas las noticias de las últimas semanas, que es que pasan cosas importantes que la sociedad parece no estar queriendo mirar o prestarle atención porque se terminó la elección, hay que darle tiempo, porque estamos en esta situación de un consenso general donde la oposición hace agua por todos lados, y sin embargo es muy importante esto. Habló Estela de Carlotto sobre este tema. A mí me pasa que independientemente de lo que yo pienso sobre los temas, en algunos temas, como este puntualmente, me parece más importante lo que opina otra gente. Digamos, o sea, yo dudo de mis pensamientos cuando escucho a Estela de Carlotto y ella dice lo que dice. Así que, a ver, vamos a escucharlo. Ahora, este hombre no existe para nosotros. No existe, nos ofende, nos insulta a las abuelas de Plaza de Mayo, ni un centavo, nada. Rompieron la CONADI, la desintegraron. No, es todo ofensa. Las cosas que han dicho es ofensiva. Nunca, nosotros, mira, cuando asume un nuevo presidente, los organismos de derechos humanos, lo primero que hacemos es pedirle una reunión. A este no le vamos a pedir, primero porque nos insulta, nos agrede, nos odia. A ver, es verdad que el silencio de Presti con respecto a lo que pasó en la última dictadura militar, y me parece que eso ya es suficientemente notorio, claro. Suficientemente notorio. Sí, es la acción por omisión. Escuchaba a César Milani, que si querés tiene una postura que es conflictiva para lo que sería el campo progresista, porque ahí tiene un cuadro de Perón atrás, ¿lo militar. ¿Ves? Es un militar que fue el jefe del ejército durante el gobierno de Cristina. Chicos, Perón era militar. En ese momento había gente que se preocupaba porque Milani tenía declaraciones muy políticas siendo el jefe del ejército. Decía que era un ejército popular. Que decía que era un ejército popular. Hay mucha gente que dijo, che, bueno, pero eso es medio, está yendo hacia el chavismo. ¿Cuánto te va a...? Digo, ahí también me parecería legítima la preocupación de la misma manera en la que ahora me parece legítima la preocupación, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, es parecido, que es como estás mezclando a los militares con política y bueno... Ahí hay una duda, pero bueno, ahora sale Milani, no casualmente, a decir que él no ve un problema en que sea un militar ministro de Defensa. ¿No? A ver. Voy a referirme a dos cuestiones. Es absolutamente falso que la designación de un militar como ministro de Defensa, perjudique a la etapa democrática que ha vivido Argentina del 83 hasta ahora.
digamos, y esto no tiene ningún fundamento concreto, sino que hay un tema exclusivamente ideológico. Ahí va. Y a mí no me pueden correr. Él dice que hay un prejuicio ideológico con respecto a los militares. Bueno, en el gobierno. Yo creo que estén formando parte de la política. En la política, claro. Ahora, hay ya también un prejuicio histórico. Los militares han hecho bastante, digamos, para que se tenga ese prejuicio. Nosotros, no es que no lo vivimos, porque somos de una generación posterior, una generación que nace en la democracia, sí. Pero antes, incluso el último golpe militar, tuviste 50 años en donde el partido militar fue el más importante de la Argentina. Y básicamente cuando había un gobierno que no le gustaba, hacía un golpe de Estado. Sí. Otra dinámica democrática. También va a aclarar que dentro del ejército había distintas posturas, no eran tipo un unísono de posicionamiento. Totalmente. Estaban los nacionalistas, estaban los más los técnicos. Pero hubo 50 años donde la democracia estaba interrumpida permanentemente por golpe de Estado. No, eso sí. Sí, de hecho, el peronismo comienza desde la gestación de un gobierno que era una dictadura militar. Totalmente. Incluso también después de la dictadura militar, las fuerzas no es que automáticamente, o sea, estuvo el levantamiento en Tablada, digamos, hubo instancias en donde también no solo la defensa se vio en jaque, digamos, recuerdo el atentado a la embajada o el atentado a la AMIA, digamos, en eso era una situación muy compleja a nivel defensa hacia afuera, sino también hacia adentro, digamos, los acuartelamientos, y después también una situación en la que nosotros, porque nacimos después, no estamos acostumbrados, pero ser joven en los 90 o en los 80, bueno, en los principios de los 90, era que te pidan documento y era que capaz que tenías que dormir en la comisaría porque sí. Y aparece para mí esta hipótesis, que es: hoy estamos en una situación donde parece que el gobierno está muy fuerte. Sí. ¿Qué pasa si el gobierno vuelve a estar débil y vuelve a entrar en crisis? Y vos decís que te la da. ¿Qué pasa si se vuelve a sentir que se viene un gobierno peronista que el gobierno califica de comunista? En ese caso, ¿no estamos ahora más cerca de que haya un levantamiento militar de lo que estábamos hace, no sé, 5 años? Yo creo que no, justamente por la historia de lo que hizo la Argentina con todos los delitos de lesa humanidad posterior a la última dictadura militar. O sea, nosotros a nivel región somos muy diferentes en la forma de accionar que tuvimos después, de juzgar. Porque eso deja un precedente de que vas a hacer... Claro, es el mismo precedente, ¿eh? Tipo, el mismo precedente, te puede venir un militar y te puede derrocar un gobierno y hacerlo de facto, milico, también sabés que la sociedad ha condenado a todas las cúpulas e incluso se revertió la ley de obediencia de vida y punto final. Sí. Bueno, yo creo que sí, que el aleccionamiento puede ser discursivo en cierto punto y en algún momento puede llegar a ser coercitivo. Y eso a mí me preocupa, porque también es el rol del Estado democrático. Bueno, eso es todo lo que abre como debate, me parece, esta designación, una designación que tiene todo esto en el medio, tiene todos estos condimentos. No sé si quieren escuchar un poco más a Milán o pasamos de tema, pero ahora con ninguna cuestión respecto a que yo, digamos, estoy proponiendo que los militares tengan funciones políticas, no. Así como lo tienen los civiles, no tienen por qué un militar per se, cualquier militar, ¿no es cierto? No tiene por qué estar prohibido de ocupar un puesto en el Ministerio de Defensa. Recién escuchaba, por ejemplo, a Estela Carlotto que decía que el militar no está preparado y no conoce. Es el que más está preparado y más conoce. ¿O ustedes creen que un médico, un ginecólogo, un ingeniero, un arquitecto o quien sea tiene más capacidad que un militar para conducir el Ministerio de Defensa? Eso fue para ver. Por supuesto que puede ser un militar o puede ser un civil. Puede ser un militar o puede ser un civil. Por eso que la Constitución no lo prohíbe en absoluto. Se equivoca Rossi cuando dice que esto afecta a la democracia. No afecta absolutamente nada a la democracia. Escuchábamos además de Rossi, Milani, escuchábamos además de Rossi, escuchábamos a Oscar Aguad diciendo que la ley prohíbe esto. ¿Es así? Bueno, quiero terminar el razonamiento. Primero, la designación de un militar a frente del Ministerio de Defensa. ¿Puede o no puede ser? Por supuesto que puede ser. La Constitución no lo prohíbe y la ley no lo prohíbe. Ese militar debe estar
retirado. Por supuesto que debe estar retirado. No cabe ninguna duda que Presti tiene que pedir el pase de retiro para ocupar la cartera de defensa. Bueno, eso es un tema. Esto por un lado. Por otro lado, quiero decir. Bueno. Bien. Ahí está, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguna cosa más de Estela? Y te cierro el tema. A ver, ¿dónde tengo algo más de Estela? Acá, a ver. Yo creo que es totalmente irregular que una persona uniformada sea parte de del Estado en cuanto a la dirección del país en los diferentes límites, ¿no? Se convierte en miembro del gabinete, en definitiva. Claro, no puede ser. Estamos mezclando, no sé, azúcar con harina, no sé, azúcar con tierra. Acá este hombre ya no sabe qué hacer. Realmente ni nombrarlo puedo porque si bien es cierto que lo eligió el pueblo, al pueblo lo está matando, nos está matando a todos con estas decisiones que toma por sí mismo como si fuera el dueño del país. No, acá el país es de todos los argentinos. Claro, hay que entender que las personas que vienen luchando por los derechos humanos desde la última dictadura y que además hacen un trabajo real y concreto en base a la destrucción que generó esa última dictadura, como el trabajo de Estela. Y bueno, de básicamente buscar nietos que fueron apropiados por la última dictadura. La gente que viene de esa historia ve en esto una provocación. Y me parece que en la medida en la que no haya una declaración muy contundente de parte del gobierno o de Presti con respecto a eso, la verdad que está dentro de la posibilidad de que esto sea eso. Reivindicativo, claro. Reivindicativo y provocador. Y no lo democrático que el gobierno manifiesta que busca ser, ¿no? Esta idea de terminar con los prejuicios, con los militares, que formen parte de la democracia. Bueno, si esa fuera verdaderamente la intención, debería haber una declaración contundente. Y en la medida en la que no haya esa declaración, bueno, está todo esta opacidad. Y me parece muy justificado también el estar en estado de alerta y de resistencia con respecto a lo que pueda pasar. ¿Se entiende? Me parece que son las dos cosas.